por la invitación. Cuando Jan me planteó el título de la charla y le dije que no estaba preparado para dar esa charla, lo invité a Rafa, que amablemente aceptó, y ahí me sentí más a gusto. Es bastante ambicioso, pero bueno, trataremos de cumplirlo. Agradecerle a todos por la invitación y por incluirnos, y a los participantes. Y bueno, yo básicamente estoy a título de profesor de ecología forestal de la carrera de ingeniería forestal. También trabajo en LUMI, pero básicamente ese es mi rol. Y Rafa trabaja en el plan agropecuario y hace mucho tiempo tiene una fuerte cercanía con los sistemas de producción agroforestales. Así que con eso dicho, les vamos a contar. Esa es un poco la idea de lo que les vamos a contar en el día de hoy, que va a ser un poco larga. A mí me hubiera gustado que fuera un poco más corta, pero me parece que capaz valía la pena. Por un lado, poner en perspectiva los rubros. Me pareció muy interesante la discusión final esta que ahora estábamos teniendo con Pablo, respecto a cómo llega la ganadería y la forestación al Uruguay, y vamos a destinarle un ratito a ponerlo en perspectiva histórica, porque aunque pueda parecer descolgado, yo creo que tiene mucho que ver y explica muchas de las cosas que pasan, con lo cual vamos a destinar un ratito a hablar de la perspectiva histórica. Después vamos a tratar de contarles cómo están las situaciones hoy, y después correr el riesgo siempre grande de intentar predecir o imaginarnos cómo puede llegar a ser el futuro o cuáles pueden ser esos desafíos en el futuro. Ahí ven una primera perspectiva histórica, ¿no? Que me parece que es relevante. Esas vacas que están ahí son de ahora, pero se supone que son las únicas descendientes que quedan de las vacas criollas que algún día se introdujeron en Uruguay, y esas son las que están en la reserva del Parque Nacional de San Miguel, que mantienen los rasgos de lo que era la vaca española que se introdujo a Uruguay allá por el siglo XVII. Y ahí están los dos trayectos que hizo Hernando Arias Saavedra cuando detectó teóricamente en estas tierras unas grandes praderas que podían ser muy buenas para criar ganado, con el primer ingreso desde la isla Vizcaíno y la segunda desde la isla San Gabriel. Bueno, desde ese tiempo hasta ahora han pasado 509 años desde aquella primera introducción. Y después el señor que ven ahí abajo es Tomkinson, que fue quien introdujo el eucaliptus a Uruguay. Tomkinson era un empresario del tren, y obviamente con el tema de los durmientes pensó que podía ser una buena oportunidad e introdujo el eucaliptus a Uruguay. Esto, aunque lejano, ha marcado bastante nuestra historia, y han pasado distinta cantidad de años de que se introdujo el ganado vacuno al forestal. Esto es más que nada para hacerles un chiste nomás y romper un poco la armonía. Hernando Arias no solamente introdujo el ganado en Uruguay, también como gobernador del virreinato intentó hacer esa cuestión, que fue prohibir el uso de la yerba mate, algo muy típico de esta región. Y ahí ven un poco las razones, ¿no? Algunos españoles pensaban que esto era una sugestión clara del demonio y de vicio abominable. Pidió que nadie lo utilizara y puso multas bastante significativas a quienes mantuvieran eso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué trae esto? Bueno, resulta que yo trabajé en una empresa española que se llamaba Eufores, y en el año 1994 el director, que también era español, también propuso suspender y prohibir el mate. O sea que capaz que no era tan lejana una cosa con la otra, y aunque a nosotros nos parezca lo más normal del mundo, algunos no lo ven como un hábito tan saludable. Y acá es donde viene la parte que a veces es polémica o que a veces se pierde, ¿no? Ustedes probablemente han escuchado hablar muchas veces sobre los reparos que genera la forestación con eucaliptus, porque es nativa, porque no es de acá,
porque pertenece a multinacionales y un montón de otras cuestiones. Bueno, estos eran los habitantes de estas tierras cuando llegó la ganadería. Y al felino ese que está ahí lo extinguimos porque se comía el ganado y cometimos una aberración mucho peor, que fue extinguir a los señores que están en las tolderías, que ya usaban la madera para sus casas en esas épocas, pero como también se comían el ganado que habíamos introducido, decidimos que un buen plan era exterminarlos y quedó nada más el monumento este que ven acá abajo, que lo recuerda. Y en plan de retórica y de seguir desmistificando, acordarse de eso, ¿no? Que la garra charrúa, que tanto cuestión hacemos de ella, los charrúas vivían más bien en la provincia de Entre los ríos Paraná y Uruguay, y no tanto en Uruguay, eran menos los charrúas que vivían acá que los que vivían del otro lado. Y es otra parte de la historia que capaz que no está bien contada. Pero todo esto viene a colación de eso, ¿no? De que cuando se empieza a hablar de la evolución y de la ecología, como que está naturalizado que la producción ganadera y las praderas son campos naturales. Bueno, no se veían como se ven ahora, también sufrieron un cambio ecológico muy significativo, pero nuestra perspectiva humana a veces queda limitada a periodos cortos y esa es la visión que tenemos a veces de la realidad. Sin duda, todo esto generó cambios ecológicos importantes, cambios significativos en el paisaje, modificaciones que por suerte nos transformaron en nación y nos han permitido vivir y exportar y construir un país durante mucho tiempo. Pero no por eso significa que no hubieron importantes cambios también en esa introducción que a veces se soslayan, entre otros, que Pablo lo mencionaba ahora, que en los últimos 40 años hemos hecho mucho honor a decir que hemos logrado llevar el bosque nativo, que a fines de los 70 estaba en unas 650.000 hectáreas, unas 850.000. Pero nadie se plantea cuánto bosque nativo había cuando se introdujo la ganadería, que se estima entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas, y que fue perdiendo área debido también al ingreso de la ganadería. Entonces, ahora espero que Rafa siga ahí, porque vamos a contarles un poco una perspectiva también histórica, y ya vamos a entrar al tiempo actual, no se preocupen, pero un poco darles una perspectiva de un paralelismo entre las dos producciones hasta principios del siglo XX. Así, Rafa, que te cedo la palabra a ti con la parte de producción ganadera y después voy yo con la de afuera. Dale, vamos a avanzar algunos más si querés, Juan Pedro. Entonces, disculpe que no me presenté antes, llegué justo contra el momento, así que Juan ya comentó mi lugar acá. La producción ganadera, entonces, como para ubicarla en un momento en que empieza con una explotación importante, originalmente se utilizaba en el siglo XVII, ¿verdad? En 1600 hasta 1700, hasta 1800, perdón, se utilizaba el cuero, hasta principio de 1800. Y ahí sobre 1800, sobre cuando empieza la revolución, digamos, en el Uruguay, las revoluciones de la independencia, es cuando comenzaba a utilizarse parte de la grasa y eventualmente la carne. El primer saladero es de esa época, vamos a decir, un poco antes de la época de la revolución, en 1781 en Colonia, el primer saladero. Y el primer matadero de Montevideo aparece ahí en 1798. Y la expansión grande del ovino surge sobre la mitad del siglo XIX, cuando el crecimiento del stock bovino aparece en esa época. Y inmediatamente hay una gran revolución, lo que llamamos la revolución lanar, que en 15 años el stock ovino se multiplica por 15. Pasa de menos de 1 millón de lanares a 17 millones de lanares. Esto viene de la tracción de la demanda por lana, derivada de que en Estados Unidos había guerra, por lo tanto la producción de algodón estaba muy complicada, y en ese momento, imaginen que estamos en la etapa de la revolución industrial, entonces en Europa las industrias textiles estaban demandando fibra, entonces se empezó, había una gran demanda y una necesidad insatisfecha de fibras, entonces fue posible que empujó a la producción lanar, esos 800.000 lanares que había en 1852, a su vez producían medio kilo de lana por cabeza, o sea, y de una lana de bajísima calidad. O sea que hubo un cambio enorme, que no solo significa una multiplicación de las ovejas, sino también un cambio en la gente. La oveja requiere el pastor, requiere que haya gente atrás de la oveja,
por lo tanto hubo mucho más radicación de gente en lo que hoy llamamos el interior, ¿verdad? Y a su vez también hubo un cambio en los empresarios, en el tipo de estanciero. El tipo de estanciero hasta ese momento era más bien un tipo del tipo de caudillo, y comenzó a aparecer un tipo de empresario, de estanciero que era más bien empresarial. Y, por supuesto que esto no fue un cambio radical, fue una cosa que llevó varios años, y a su vez coexistieron las producciones y se mantuvo los tipos también simultáneamente. Ahí también comenzó la introducción de las razas y la mejora de la genética, se funda la Asociación Rural del Uruguay, y ahí hay que tener presente que entonces los estancieros o los ganaderos comenzaron a tener un poder, o ya lo tenían, mejor dicho, pero constituyeron se constituyeron como una fuerza de poder dentro del Estado que estaban haciendo, ¿verdad? Se alambran los campos, eso genera un enorme cambio, a la vista de hoy parece una cosa medio difícil de imaginarse, pero fue el cambio ambiental más grande que hubo, o uno de los cambios ambientales más grandes que hubo en ese momento, porque empezó a restringirse el movimiento de ganado y por lo tanto empezaron a manejarse de otra manera. Adelante, Juan. Bueno, la constitución de la aprobación del Código Rural, que hasta hoy está vigente prácticamente tal cual como era en sus orígenes, y bueno, una ley muy bien hecha y muy bien pensada. El primer banco frigorífico que llega a Montevideo en 1876, y la posibilidad de refrigerar la carne permite exportarla a Europa, ya que hasta ese momento lo que se podía producir era tasajo, o sea, carnes que estuvieran conservadas a través de la sal, y eso significaba otro tipo de productos con otro tipo de valor, ¿verdad? Adelante, Juan. Y bueno, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con un curso silvopastoril. Y bueno, yo creo que sí, después lo vamos a volver a conversar. Pero bueno, en ese momento la producción forestal, más allá de que Artigas en sus instrucciones había dicho la importancia del árbol y había pedido que se plantara, pero el rol de la madera, ahí lo ven un poco, ¿no? Como les dije, los nativos de esta región usaban la madera del bosque nativo para construir sus tolderías y para calentarse. También se usaba mucho de esa madera para el carbón de los barcos que venían a buscar esa carne, con lo cual desde ya esas lejanas épocas había una relación entre uno y otro rubro, aunque muchas veces poco observada. El pino se introdujo antes que el eucaliptus, aunque poco se comenta, pero también se introdujeron los pinos para fijar dunas en el este y un montón de otras actividades, y como dije, Tomkinson introdujo el eucaliptus pensando en el tren para también transportar la producción uruguaya. Y los postes y los piques que hoy vemos de madera, acuérdense que en aquella época lo que eran famosos eran las mangas de piedra, y la madera no cumplía ese rol, aunque progresivamente fue ocupando un lugar. E imaginen la cantidad de kilómetros que hay hoy en madera que no se ve y que siempre digo es un mercado cautivo. Entonces ahí también convive la madera con la producción ganadera y cumple un rol en lo que tiene con el alambramiento, que como decía Rafa, es un hito desde el punto de vista económico, sin duda, y también desde el punto de vista ambiental, por lo que dice Rafael. Digo, fue orientándose dónde comía el ganado, dónde no comía, cuándo comía, y eso fue un cambio significativo en todo lo que tenía que ver con la ecología de los campos. Y luego ya entramos en el siguiente siglo, que es el siglo XX, y ahí de nuevo vamos a hacer un paralelismo entre forestal y ganadería, así que lo dejo a Rafa. Dale un par más para adelante, Juan. Bueno, ahí se instala el primer frigorífico en el Uruguay. Hubo en el comienzo del siglo también, tengan presente que durante todo ese siglo anterior, durante todo el siglo XIX, el ganado y los lanares crecieron a pesar de que era una tierra de guerras. La revolución era permanente en estas latitudes, tanto que un inglés que anduvo en esta zona que se llamaba Hudson, escribió un libro que se llamaba La Tierra Purpúrea, y la referencia era el color rojo de la sangre, o sea que lo que más se le llamó la atención era como las matanzas de gente, ¿no? Entonces, desarrollar la economía o desarrollar sectores o la idea que hoy tenemos de un complejo agroindustrial es muy distinto, era una situación muy diferente. Imagínense en 1904, y otra vez revolución, ¿no? Y es cuando se funda el primer frigorífico, o sea que paralelamente habían actores en la sociedad que estaban promoviendo el desarrollo, ¿verdad? Bueno, hubo una gran crisis del lanar ahí, murieron 8 millones de lanares,
sobre todo derivado aparentemente de una época de muchas lluvias que implicó un desafío muy grande de Sahuaipé, de enfermedades podales y otros problemas, porque la raza que se había introducido principalmente era merino, que es muy sensible a las condiciones climáticas con mucha humedad. Entonces ahí se introdujo el corrial y se trató de trabajar por el lado de la genética. El plan de infraestructura básica de Rosengur fue creado en el 38, fue propuesto y escrito en el 38 por el profesor Rosengur, y prácticamente que las premisas que él plantea en esa época, casi 100 años atrás, son premisas vigentes hoy por hoy. Se llamó en aquel momento el problema forrajero y la necesidad de introducir especies. Se enfrentó, se comparó el modelo neozelandés, donde se sustituían las pasturas naturales por pasturas por forrajeras de mayor calidad y de mayor productividad. Este modelo prendió muy bien en la lechería y hasta ahora es muy vigente, a pesar de que la lechería tiene otro proceso y un proceso que después fue hacia otros modelos menos pastoriles, pero igual hoy está muy presente. Y implicó de alguna manera como tomar un camino más bien hacia la implantación de especies forrajeras exóticas, y dejando de lado el estudio, el conocimiento de las especies nativas, que durante muchos años quedó en stand-by, digamos, que hizo que, digamos, se considerara hasta hace poco tiempo que el campo natural era un área residual de baja productividad, de escasa calidad, que en realidad hasta hace poco tiempo era visto de esa manera, donde la productividad y donde se producía de verdad eran las áreas mejoradas o donde se generaban ambientes diferenciales. Hoy por hoy, o hace quizás 10 años, hay una revalorización de lo que significa el campo natural y su capacidad de resiliencia y su productividad, y bueno, y cómo, si lo conocemos mejor, en realidad tiene una productividad que hasta hoy no conocemos mucho. Pero en aquellos tiempos, digamos, la mitad del siglo pasado, la opción fue más bien hacia introducir especies forrajeras, y hoy estamos como pensando que esas especies forrajeras deberían ser más bien complementarias a la productividad del campo natural, que sin duda el campo natural, digamos, que es la base de la competitividad de la ganadería en Uruguay. Lo que hace que la ganadería en Uruguay sea competitivo es la base forrajera del campo natural. Ahí Juan Pedro ponía lo de las tipas de charruana, el espartillo, ¿verdad? Que es muy común, una pastura de invierno muy común del sur del país, y cómo se fue dispersando hacia el norte a partir de los plantines de eucalipto. No sé si fue Juan Pedro esto o si esto no me acuerdo dónde lo comentamos, pero es una cita sin referente, digamos, que fue los plantines de eucalipto los que trajeron el espartillo, que es una pastura de invierno hacia el norte. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial empujó de vuelta mucho la demanda de carne y hizo que Fraiventos fuera conocida como la cocina del mundo, ¿verdad? Los productos de Fraiventos se consumían en Europa en la guerra, y el corned beef, ¿verdad? Un producto que permitía que los soldados estuvieran en el frente de guerra con un alimento de alta calidad y de alto nivel energético y proteico, a partir de un invento de un alemán que después se transforma en un frigorífico que fue inglés, ¿verdad? Bueno, adelante, Juan. Y bueno, un poco haciendo el paralelismo con Forestal, ahí un poco lo ven, ¿no? No se da la misma dinámica, aunque hay cosas que se conocen poco, por ejemplo Fanapel, que ahora lamentablemente cerró, pero que empezó a funcionar a fines del siglo XVIII, no con madera. Recién en los años 70 se transforma la producción de celulosa con madera. Hasta ese momento funcionaba con lo que era paja de trigo, con rastrojo de trigo. Ya en el 35 se empieza a tratar de ver el fomento del árbol, pero imagínense todo lo que pasó sin que tuviera un éxito demasiado significativo en lo que tenía que ver con la plantación forestal, que fue recién a fines de los 90 donde se logró eso. Pamer, que sí sigue operando, y hoy es la principal proveedora de envases para la exportación de carnes del Uruguay, que son cajas de cartón, se funda en 1937 en la ciudad de Mercedes. En el 45 se funda la Junta Agraria Forestal, que en la nueva ley de presupuesto se retoma, y hoy hay nuevamente una Junta Honoraria Forestal que va a intentar impulsar lo forestal unos 80 años después, con lo cual vale la pena mencionarlo. Y bueno, y en los 50 viene esa emisión del Banco
mundial y de la ONU, que sienta las bases de mucho de lo que vamos a conversar después y del propio plan agropecuario. Y hay un nombre que es el de Esteban Campal, que aparece en varios lugares y que para mí es una persona poco reconocida en la historia agropecuaria del Uruguay, porque mucha gente probablemente no lo tenga presente, y tiene una fuertísima influencia en lo que fue el desarrollo ganadero, pero también tiene que ver con el desarrollo forestal, que ahora después lo vamos a comentar. La SPF se funda a mediados del siglo XX, 1959, piensen que es parte de la sesión rural, pero todos los años que pasaron, y sobre mediados de los 60 empiezan las cajas previsionales, que básicamente después también lo vamos a volver a mencionar, porque hoy por hoy los fondos de previsión son un jugador muy importante en el sector forestal uruguayo, pero ya en los 60 se veía a la forestación como un negocio de cierto grado de seguridad por el hecho de manejar el recurso tierra y de ser un negocio a largo plazo que le daba garantía a gente que quería ahorrar para jubilarse. Toda esta historia que ustedes dirán, ¿de qué nos sirve? Bueno, para mí es significativa porque explica mucho de por qué para mí no se han adoptado sistemas agroforestales en alguna medida, y por otro lado me parece que pone en contexto el desarrollo agropecuario de Uruguay, que no es un tema menor. Pero la ganadería, fíjense que llevó casi 500 años naturalizarla, para que hoy para cualquiera sea algo normal, que nadie lo cuestiona, y que finalmente está profundamente relacionado al desarrollo de Uruguay como nación. Mientras que lo forestal todavía es algo bastante nuevo y genera un montón de resistencias. Yo creo que cuando ambos se naturalicen y empiecen a trabajar en forma conjunta, el potencial de hacer cosas en conjunto es enorme y el rol para el desarrollo de la economía del país de ambos sectores es muy importante. Pero como son procesos y son procesos lentos y son procesos que más allá que son procesos productivos, económicos o biológicos, tienen una fuerte relación con los procesos sociales, la ganadería genera muy poca resistencia, mientras que la forestación todavía genera, o si no genera resistencia, todavía no está asimilada como un rubro de la importancia que tiene la ganadería en el marco histórico del país. Ese slide es nada más para mostrarles eso. Capaz que Rafa lo comenta más porque tiene más propiedad, pero es decir, hoy es lo más normal que en Uruguay la carne es nuestro principal producto que exportamos, pero por mucho tiempo se mataban las vacas y lo que se comercializaba era el cuero. Ni siquiera la carne se comía un poquito, pero no se comercializaba, y eso fueron muchos años en esas condiciones. Sí, capaz que es interesante ver también ahí a la perspectiva de hoy cómo la lana fue lo que sostuvo, era el principal producto de exportación durante muchos años, hasta la mitad del siglo pasado. La lana, fíjense ahí, era el principal producto de exportación durante muchos años. Era con con la perspectiva de hoy, con la caída del lanar después de la década del 90, es una cosa medio extraña, nos resulta un poco raro, a pesar de que sigue siendo un rubro de exportación interesante. Bueno, y ahí también comentar eso que la profesora Inés Moraes, que es la que trae estos cuadros, a quien le interese un poquito la historia, tiene una visión muy interesante de cómo se desarrolló la ganadería, estudiar un poco cómo es, o bastante, cómo es la ganadería, cómo se desarrolló en nuestro país, y contrapone un poco la visión más frecuente que tenemos de cómo se dio el desarrollo económico en nuestro país. Así que les sugiero, Inés Moraes, es una profesora de la universidad que la un pueden poco encontrar. agregando lo de Rafa, porque Adelante, ahora el próximo slide le toca a Rafa, es decir eso, ¿no? Hay cosas que se naturalizan y que está bueno y es positivo que se naturalicen, pero también son procesos y a veces no son procesos tan históricos como parece. O sea, estos cambios que estamos mostrando pasaron en periodos de 80, 100 años, que en la vida de un país son poca cosa, son poco tiempo, y probablemente eso, de alguna manera intentando proyectarnos en lo que tenemos que presentarles después, tenga que ver con eso. Es probable que si nos imaginamos el país dentro de 30 años, el rol y la función de lo forestal y lo ganadero cambie mucho, porque hoy los cambios están mucho más acelerados. Pero un poco la idea era mostrar esa perspectiva. Y como último punto de mi parte, en la parte esta de naturalización y de cómo a veces se pierde esa perspectiva, es el propio gaucho. O sea, el gaucho hasta principios del siglo XX era visto como un bandido, un delincuente. Hoy por hoy tiene su propia fiesta y es un símbolo del Uruguay. Pero por mucho tiempo el gaucho era un personaje bastante mal visto en el Uruguay. Y no estoy hablando del año 1240, estoy hablando del 1900. Entonces, son procesos relativamente recientes que llevan un montón de aspectos para que se naturalice. Ahí va, Rafael. Bueno, no, ahí como que resumimos un poco, en una forma medio de caricatura, todo este proceso, ¿verdad? Como en el siglo XIX o hasta principios del siglo XIX la ganadería era esa ganadería del cuero, ¿verdad? Donde se utilizaba la edad del cuero, termina la edad del cuero con las épocas de las revoluciones, como para que uno lo asocie con otra cosa que conozca, la guerra de la independencia y el comienzo de la producción
de carne, digamos, son medio ahí juntas. Por supuesto que nada que ver con la exportación en ese momento. 100 años llevó que pensar en exportar algo de carne. La revolución lanar, que es el proceso de enorme expansión del stock bovino y de erradicación de gente, en la mitad del siglo XIX. En el siglo XX comienza la instalación del primer frigorífico, el desarrollo industrial, ahí ponemos sobre todo a partir del 30, de 1930, un poco hacia adelante, digamos por la mitad del siglo pasado, hubo un modelo de desarrollo que fue en el Uruguay y en todo el mundo, ¿verdad? Que se llamaba industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, que se promovía que se instalaran industrias porque eso generaba mano de obra, y en la cadena agroindustrial o la cadena industrial generaba mejores divisas de desarrollo para el país. Lo que se hacía era más bien proteger a la industria de la competencia externa y generar condiciones para que se instalara la industria. Pero eso llevó años después a notar que en realidad esa protección de la industria generaba como una industria un poco perezosa, que a su vez no era muy competitiva, que los productos que se producían en locales eran mucho más caros que lo que se podían importar. Entonces eso obligó de alguna manera a que el país fuera a abrirse. Esto pasó en Uruguay y en todo el mundo, insisto. Entonces, cuando hoy vemos en otras latitudes cómo las economías intentan cerrarse, ya conocemos que eso no funciona, ¿verdad? Hace mal para la gente que vive en esa región. Y bueno, durante ese tiempo también hay que tener presente que la agricultura, que no la mencionamos mucho, pero que ocupa una buena parte del territorio y explica un complejo industrial importante, ya tuvo un desarrollo enorme al principio del siglo pasado. En 1930 ya se plantó más de 1 millón de hectáreas con bueyes y con arado, ¿verdad? Y después con la Revolución Verde, con el desarrollo de la agricultura, permitió que se volviera a plantar 1,5 millones de hectáreas de cultivos en 1960, 1950 y pico. Y hoy, mirando en la parte de arriba, ¿verdad? de la diapositiva, pongo el trigo y el trigo de vuelta, y sobre este siglo XXI, la soja, ¿verdad? Y cómo otra vez los cambios tecnológicos permitieron el desarrollo de la soja que implica que hoy haya más de 2 millones de hectáreas de agricultura. Y junto con desarrollo de la agricultura, también hubo un enorme desarrollo de la forestación, ¿verdad? En el siglo XX, podemos decir, el inicio del siglo XX, fue la gran expansión de la forestación, y también un cambio en el modelo de producción de la carne. O sea, hasta ese momento la carne era más bien de consumo interno y la exportación era, bueno, una fuente de divisa interesante, pero en realidad la industria estaba más bien enfocada hacia el consumo interno. Y con la apertura comercial, con la liberalización de la economía, con la incorporación del país al comercio internacional, y cada vez más abierto. Hoy por hoy el productor uruguayo de cualquier producto primario compite en pie de igualdad con el productor de Francia, de Estados Unidos o de Nueva Zelanda. O sea, entonces es una economía absolutamente abierta. Y ahí llevó a que esos rubros se desarrollaran de manera más o menos independiente. Hace 30 años el desarrollo de la agricultura implicaba también el desarrollo de la ganadería, porque incluía rotación de pasturas que generaban un ambiente favorable para la agricultura también, o condiciones favorables para la agricultura también. Después el desarrollo de cultivo de la soja no incluía la ganadería. Bueno, hoy por hoy eso también está empezando los planes de uso y manejo de los suelos obligan de alguna manera, a cambiar la forma de producir con la agricultura, y de alguna manera da lugar también a la ganadería. Y bueno, los sistemas forestales originalmente que se desarrollaron únicamente como cultivos comerciales, rápidamente fueron incorporando la ganadería a la sombra de esos árboles, de distintas maneras, con distintos rubros, con distintas condiciones. Pero bueno, lo que vemos es que la posibilidad de, así como hubo una revolución lanar en el siglo XVIII, en el siglo XIX, una revolución del ganado en el siglo XX, podemos decir así, esa revolución que implicó el primer frigorífico al principio del siglo, y que al final del siglo se cambia a un modelo exportador, y que sea el principal producto de exportación la carne vacuna. Pensamos que puede haber una nueva revolución, una revolución de los sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Una revolución, un cambio
por supuesto que cuando hablo de revolución no me refiero para nada al concepto marxista de la revolución, me refiero a un cambio radical, que traiga una nueva realidad en el sistema de producción. Y lo ponemos en condiciones de desarrollo integral o en el término de desarrollo integral, queriendo decir que pretendemos que se tenga en cuenta no solo la producción primaria, no solo la producción industrial, sino también la gente que está en el lugar, la gente que vive de eso, o sea, los productores ganaderos, los productores forestales, los asalariados, la gente que trabaja en las empresas, y también el ambiente en el que se produce y las condiciones en que se produce. Entonces, todas estas cuestiones hoy por hoy cada vez son más importantes, no solo la calidad del producto, o sea, que la carne sea tierna y sabrosa, sino también cómo se produjo, quién la produjo, en qué lugar, qué impacto tuvo. Todas esas cosas son tan importantes como la propia calidad del producto. Son componentes de la calidad del producto que hasta ahora no eran tan tenidas en cuenta. Así que con esta caricatura simplemente es eso. Gracias. Adelante. Bueno, la historia forestal no tiene tanta para atrás para contar, así que yo solamente puse esto para hacer el paralelismo con Rafael. Digo, esa es la evolución del área forestada a partir de la segunda, que es la tercera ley forestal, porque una segunda ley forestal a fines del gobierno militar, pero es conocida como la segunda ley forestal. Y bueno, un poco ven a 2015 dónde estábamos parados, en unas 950.000 hectáreas de bosques, y ven la comparación entre pino y eucaliptus. El eucaliptus es lo naranja, el pino es lo azul, y un intento de una proyección de a dónde probablemente estemos en el año 2030. Y bueno, en la medida que empezaron a aparecer los bosques, fueron ocurriendo los procesos industriales a nivel forestal. Ahí ven los distintos eventos significativos de lo que es la industria. Creo que todavía hay un enorme espacio, tanto para el desarrollo industrial, que de alguna forma va a palanquear que se sigan desarrollando otras cosas, como otro tipo de industrias vinculadas a la biorefinería, la transformación química de la madera y un montón de cosas que probablemente en el futuro se pueden ir acercando. Pero la realidad de Uruguay un poco es una historia corta, y ahí ven un poco la historia de este siglo, que me pareció que estaba bueno ponerlo. Ahí vuelve Rafa un poco a contar sobre ya tiempo más cercano, y luego ya nos metemos en números un poco más de hoy. Bueno, sí, la creación digamos que la creación de la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario, que es el antecesor de lo que hoy es el Instituto Plan Agropecuario, se dio en la mitad del siglo pasado, era 1957, con la necesidad de apoyar el desarrollo, promover el desarrollo de la ganadería, aumentar la producción ganadera, y define algunas áreas o algunos métodos o algunas estrategias que eran importantes tener en cuenta o que se debían tener en cuenta para mejorar la producción ganadera. Acá también menciono esto, durante buena parte de la idea del desarrollo, el aumento de la producción estaba directamente vinculado con la mejora en la calidad de vida. Eso después, con las visiones del desarrollo que tenemos hoy, en realidad el aumento de producción no necesariamente implica mejora en la calidad de vida o desarrollo, como podemos decir. Ahora, es una condición necesaria para que haya desarrollo, para que mejoren las condiciones, tiene que aumentar la producción. Ahí se menciona entonces las estrategias que el plan agropecuario promovía. Y menciono también otra cosa: los primeros dos presidentes del plan agropecuario no hablan en español, hablan en inglés. Con esto quiero mencionar cómo el país era un país abierto, que que consideraba todas las opciones, pero bueno, también eso fue una de las cosas que llevó a lo que decía antes, que en realidad la opción del desarrollo de la ganadería era enfrentar el problema forrajero a través de la introducción de especies exóticas. Bueno, y si ustedes ven los 5 puntos que están marcados ahí, el aumento de la cantidad de potreros, la disponibilidad de agua, la mejora en la fertilidad del suelo, y la producción de mejores pastos, la siembra, la fertilización, el uso de pasturas estacionales adecuadas, y el control de las principales, o erradicación de las principales enfermedades, epizootias y parasitosis, dice ahí. Bueno, esos puntos prácticamente son vigentes hoy. Hoy por hoy podemos decir que si pensamos en cosas para mejorar la ganadería, y eventualmente comentaremos algo para adelante, también se reviene. Después, en este siglo, el Plan Agropecuario, la Comisión Honoraria, da lugar a lo que es el Instituto Plan Agropecuario, que es una persona pública no estatal, o sea que en ese proceso de liberalización que tuvo el país,
de disminución del tamaño del Estado y de promover la actividad privada, pasó el plan agropecuario a ser un instituto público, pero de derecho privado. Adelante, Juan. Yo decir eso, ¿no? Digo, a mí me impactó, digo, esta slide que, aunque Rafa trabaja en el plan, no lo puso él, lo puse yo, antes de preguntarle, porque a mí me impresiona eso, ¿no? Esto está todo vigente, pasó hace 60 años, y como a veces nos cuestan las políticas de Estado, porque capaz que esto se expresó como voluntad de hacer cosas y no se hizo con la misma fuerza con la que se dijo. Como dice Rafael, los primeros presidentes fueron neozelandeses, trajeron una visión determinada y eso después se fue discontinuando y capaz que con ese impulso estaríamos en otra posición. Pero lo que me impactaba de esto es la vigencia de las cosas que se establecieron como normas para el plan. A nivel forestal, ahí hay una breve historia de la misma época. Como les dije, las cajas empiezan a forestar a mediados de los 60 como un buen negocio o un negocio seguro más que nada para sus afiliados. Y bueno, con toda la historia esa de los neozelandeses tratando de desarrollar un paquete tecnológico, empiezan también a llegar todo lo que son las cortinas de abrigo, que para muchos de ustedes serán muy familiares, y si uno mira, Uruguay es un gran sistema silvopastoril, lo único que espacialmente las cortinas estaban localizadas en algunos lugares, pero bueno, todo el desarrollo de implantación de cortinas de abrigo era parte de ese desarrollo que también en algún momento quedó incompleto y hoy por hoy se han perdido mucha área por problemas sanitarios, porque se han ido cortando, no se ha ido reponiendo todo el tema de cortina y ha ido quedando incompleto. La industria empieza a desarrollarse muy tenuamente a mediados de los 70, con algunos primeros emprendimientos, y bueno, con la ley forestal de los 90 empieza el impulso real de la forestación que hoy conocen y que están viendo y de la que mucho se habla, pero que tiene una historia detrás y eso, ha sido un sector que ha tenido un claro modelo de desarrollo y un apoyo explícito a ese desarrollo en los últimos 40 años. Creo que lo podemos saltear porque ya más o menos les contamos por dónde veníamos y era un poco la idea, situarlos en todo esto. Capaz que les pareció un bodrio, a mí me parece que es importante para un curso de posgrado que ustedes entiendan en el marco en el cual el país se encuentra y por eso nos pareció que estaba bueno hacer esta retrospectiva, así que podemos pasar ahora a las cosas más actuales. Ahí ven un poco tres imágenes, y Pepe está por ahí, así que capaz que Pepe quiere comentarle la de él, que yo sé, la pirateé la imagen de Google. Pero bueno, ahí ven 12.000 hectáreas ganaderas en el centro-sur del país, 12.000 hectáreas ganaderas en Ribera, y un productor con sistemas silvopastoriles, donde en el mismo espacio físico y temporal combina los árboles con el campo natural o con el forraje para tratar de optimizar un montón de cosas que de pronto en los otros lugares no se dan. Todos válidos, todos valiosos, todos que han permitido a Uruguay ser quien es hoy en la producción agropecuaria. No hay uno que sea mejor que el otro, no pretendemos decir eso, simplemente entender que los bosques y el ganado, o los bosques y el campo, por decenas de años han convivido en Uruguay en un arreglo espacial que se parece más a lo que está a la izquierda que a lo otro. La foto del medio lo que se da es una práctica agropecuaria que se llama pastoreo de bosque, que es muy extendida, y ahora después les voy a dar algún número respecto de eso, que tiene características muy específicas. Según la región del país, depende de las categorías que se utilizan, van a encontrar productores que están contentos, que les ha ido bien, productores que no les ha ido tan bien, y otros productores que han encontrado en ese sistema de pastoreo de bosques una forma de subsistencia o de mantener productivos sus campos, combinándolos con sus propios establecimientos. Cada uno de estos requiere una forma de manejo, y los tres son sistemas silvopastoriles. Lo único que no ha habido una fuerte investigación prácticamente, capaz que en el que más hubo fue en el de campo natural, pero en los otros no ha habido una caracterización, una cuantificación, cuándo suplementar pastoreo bajo monte, con qué suplementar, cuál es la mejor categoría según donde estén, en qué momento ingresar el ganado, en qué momento sacarlo. Eso se ha investigado poco, pero es el sistema silvopastoril extendido, lo que quiero decir. Los sistemas silvopastoriles no son una novedad para el Uruguay, sino que han sido una situación de hecho en los últimos años de la ganadería. Donde está el debe es en el desarrollar información
para mejorar su gestión y, como vamos a hablar al final, en diseños nuevos que permitan optimizar a todos los componentes. Bueno, así con toda esta historia llegamos a hoy, así que no se asusten, que ahora les vamos a dar datos actuales y después vamos a hablar un poco más de los sistemas citopastoriles. Así que, como venimos en orden, va Rafa con el ganadero y después voy yo con el forestal. Bueno, el sector ganadero, ustedes ven, ahí recuperamos 44.355 productores ganaderos a partir de la declaración de DICOSE, ¿verdad? Estos ganaderos son ganaderos que no incluyen los agrícolas ganaderos ni los lecheros. O sea, si sumamos a eso son más de 50.000. Ahí todos seguramente tienen presente, pero es bueno siempre comentar que que los ganaderos incluyen una enorme diversidad de situaciones, que la enorme mayoría de esos productores son productores chicos, los llamamos productores familiares. Hay una definición legal de lo que es un productor familiar que tiene que ver con la escala, con la superficie, con el origen de los ingresos y dónde reside, ta. Pero la cuestión es que es importante tener presente que la mayor parte de esos 44.000 productores ganaderos se dedican a la cría vacuna, y que la enorme mayoría de esos son productores pequeños, productores de menos de 200 hectáreas. Pequeños en la magnitud nuestra, ¿verdad? Cuando nosotros, hace poco hablaba con el profesor Turrán, que está en Santa María, y él me decía que el productor ganadero promedio del mundo creo que tiene 1 hectárea o 2 hectáreas. O sea que también hay que tener esa perspectiva, ¿verdad? Bueno, esos productores ganaderos producen, explotan en 12.800.000 hectáreas, tienen 11 millones, casi 11 millones y medio de bovinos, y 6 millones y medio de lanares. La productividad media de los productores medida a partir de microdatos del SNIC, no es la productividad, también hay muchas formas de medir la productividad, pero para no entrar en esa discusión, simplemente decir que entre 70 y 80 kilos de carne equivalente es lo que producen los sistemas ganaderos en nuestro país. Adelante, Juan. Y bueno, los forestales, como ven, ese dato creo que es importante para ustedes, que algunos pueden no ser familiares con el sector. Una cosa es el área forestada, y ustedes van a escuchar el área forestada, que siempre le van a decir entre 950 y 1.000.000 de hectáreas. Hay 3 conceptos dentro de lo que es el área forestada. Una es el área cuyo principal fin es la forestación. Eso es lo que está descrito ahí, 1,3 millones de hectáreas. Esos son predios agropecuarios cuyo uso principal es la forestación. Dentro de un predio forestal se foresta entre un 60 y un 70%. Así se llega al 1.000.000 de hectáreas que son afectadas. Y las efectivas son las hectáreas efectivamente cubiertas por árboles, descontando lo que son caminos, cortafuegos y algunas otras cosas que se descuentan. Entonces, una cosa es el principal uso del predio, otra es el área afectada a forestación y otra es el área efectiva. Esos conceptos son importantes, después lo vamos a ver de nuevo y quería un poco que les quedara claro. El Uruguay destina 1,3 millones de hectáreas, cuyo rubro principal dentro de ese establecimiento es la forestación. Y dentro de ese 1.000.000 de hectáreas hay más o menos 980.000 hectáreas afectadas a forestación, es decir, que están cubiertas por árboles unas 980.000 hectáreas. La productividad media del todo, ahí está metido el pino, el eucaliptus glow, el eucaliptus grande, o sea, es una mezcla, pero es para darles una noción de qué produce el sistema. Está entre los 22 y 24 metros cúbicos por año, que es lo que se utiliza para calcular la extracción sostenible. O sea, cuando uno tiene un sistema forestal instalado maduro, lo que puede sacar es el crecimiento anual por el número de hectáreas, porque de esa manera está asegurando que el sistema es sostenible en el tiempo, con lo cual multiplicando 23 por 980.000, eso nos da una noción de cuáles son los metros cúbicos que se podrían extraer del sistema forestal actual, que da unos 22 millones de metros cúbicos, y hoy Uruguay en los hechos reales está extrayendo 16 millones de metros cúbicos. O sea que hay una productividad potencial que no estamos aprovechando, porque sacamos 16 millones de metros cúbicos de madera, de la cual una gran parte va a las industrias de la celulosa, otra va a la industria de la transformación mecánica, otra se exporta, pero hay otra que queda en los bosques creciendo porque no hay capacidad industrial para aprovechar. Ahora vamos a dar más detalle de los rubros. Ahí está. Bueno, esa diapositiva anterior pintaba la foto de hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son los productores, la productividad? Pero también es importante ver cuál es la perspectiva más reciente, como si es una situación coyuntural o si viene creciendo, viene disminuyendo. Bueno, eso ha estado bastante estabilizado en los últimos 10 años prácticamente. La carga ha tenido
altas y bajas, pero ha estado relativamente estabilizada, igual que la cantidad de ganado, y así como la productividad, ¿verdad? La productividad decía que está entre 70 y 80 kilos de carne, que es el promedio de 72, y la dotación ha andado entre 0,71 y 0,73 unidades ganaderas por hectárea. Y recuerdo otra vez que estos son datos que se hacen que se hicieron a partir este es un estudio de OPIPA, del ingeniero Aguerre, en base a microdatos del SNIG. Quiere decir que no es no son las carpetas verdes que nosotros manejamos, o la información de FUCREA, no, tampoco la información primaria o la de cosas, sino que es una información, un análisis bastante pormenorizado y profundo de la productividad y la carga. Así que bueno, en resumen, la productividad y la carga han estado relativamente estabilizados en los últimos 10 años. Adelante, Juan. No, perdón, que me faltó lo de la productividad, lo de la producción de carne. Y la producción de carne también, si bien ha tenido altibajos, siempre los cambios han sido en el tono han estado alrededor de 1,5 millones de toneladas de carne, 1.400.000, y los cambios han estado en el torno del 3%, del 2%, la producción, la exportación de ganado en pie, que generó mucho ruido, mucha discusión. Ven que ahí está contabilizada para abajo del cero, ¿verdad? Porque este cálculo se hizo en función del cambio de stock, de la valorización del stock que había, o sea, la producción de carne que está en el campo sin venderse. Por eso esta presentación un poco distinta, pero en definitiva, la productividad, la carne por hectárea, las unidades ganaderas por hectárea, la carne producida y la exportación, son variables que han estado relativamente estabilizadas en los últimos 10 años, 5 a 10 años. Y ahí ven una foto de lo que es el sector forestal. De nuevo, esto no es de gran relevancia para los objetivos de su curso, pero está con y sin zona franca, porque en el sector forestal esa es una de las discusiones, de que la industria celulósica, que es la principal industria, está en zona franca. Entonces, desde el punto de vista de la economía pura y dura, Uruguay exporta trozas o a China o a la zona franca, cosa que capaz que es una simplificación, yo creo que no es así, pero la foto se ve diferente si uno pone o no pone la celulosa, ¿no? Si ustedes miran, cuando uno ve solamente la exportación de Uruguay sin celulosa, claramente lo que se exporta son rolos, ¿no? Como ven la barrita azul de la izquierda, el peso mayor está en la exportación de rolos. Cuando uno pone en el otro lado, la barrita azul no son rolos, es celulosa que exporta de Uruguay de zona franca, y los valores de exportación superan los $1.000 millones. En 2019 anduvo un poquito por debajo y este año va a andar todavía un poquito más por debajo. Pero como ven claramente, los principales productos exportables de Uruguay a nivel forestal tienen que ver con la celulosa. Más del 70% de lo que se exporta a Uruguay está vinculado a la industria celulósica. Eso no siempre es así en otros países. Por ejemplo, Chile, que tiene una fuerte industria celulósica y un área forestal un poquito mayor que la nuestra, pero una capacidad productiva parecida, más del 50% de la madera va a la transformación mecánica y el resto se aprovecha en la industria celulósica. Y eso tiene una lógica estructural bastante más interesante, porque si ustedes piensan en un árbol que es una figura cónica, la base del árbol tiene una utilidad para un tipo de industria, la parte intermedia otra, y en realidad uno esperaría que la celulosa vaya a las partes finas del árbol. Uruguay tiene una diferencia estructural con eso, donde la industria celulósica tiene un peso mucho mayor, y eso es por un lado una amenaza, pero a la vez una enorme oportunidad de desarrollar otro tipo de transformación a futuro. Bueno, otra vez esta diapositiva pinta un poco el cuadro de la ganadería. En la parte izquierda ustedes ven como el lugar que tiene el numerito ese azul grande indica cuánto qué lugar tiene como exportador Uruguay en el mercado mundial. Y ven que en el arroz es el 9º lugar, en celulosa es el 3er lugar, en leche el 4º lugar, el 4º exportador, en ese 4º exportador de lana, el 6º exportador de soja y el 7º exportador de carne bovina, ¿verdad? Es un poco, o sea que está siempre en el ranking 10, ¿verdad? En todos estos productos está en el ranking 10 y en la celulosa ven que está bien arriba que en la carne en todo caso. Claro, bueno, eso tiene que ver con cómo se compone el mercado.
Y de cualquier manera, la carne y los productos, los productos forestales, digamos así, la madera, el papel y la manufactura, son cerca del 60% de las exportaciones agroindustriales del país. Ahí en ese cuadro ustedes ven también la evolución histórica, pero las carnes, la exportación anduvo cerca de los 2 millones de toneladas, perdón, de 2.000 millones de dólares de exportación, y alrededor de otros 2.000 millones de dólares de la madera, 1.500, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de los productos forestales, digamos, derivados de la forestación. O sea que sumado los dos, y la exportación total son alrededor de 7.000 millones de dólares. Agroindustriales, las exportaciones agroindustriales. Así que simplemente era poner eso como para mostrar con más evidencia el lugar. Adelante. Y bueno, ahora sí, ya acercándonos a los temas que capaz que a ustedes les interesan más, más allá de que son probablemente dos de las cadenas productivas más relevantes y con más difusión, tienen comportamientos muy distintos. Una cosa que yo no comenté, y acá cambiamos el orden de esto y después lo dejo a Rafa que hable de la parte ganadera. Rafa mostraba que hay 45.000 productores ganaderos, puramente ganaderos. Los productores forestales probablemente sean algunas centenas, me animaría a decir, no deben llegar a los 500 productores forestales. Eso hace una diferencia importante a cómo funciona un mercado, porque no tiene nada que ver un mercado concentrado con un mercado atomizado. Y además, otra fuertísima diferencia entre uno y otro rubro es que la ganadería tiene atomizada la oferta y concentrada la demanda en los frigoríficos, mientras que el sector forestal tiene cadenas productivas que están integradas verticalmente, donde la propia industria se autoabastece de mucha de su materia prima. Esos dos factores hacen una diferencia importante y tienen importancia de relevancia en el por qué también los sistemas agroforestales pueden haber hasta ahora no haber tenido un despegue como uno esperaría. Así que contando un poco de la cadena forestal, el dato es ese: producción muy concentrada en pocos actores, con una fuerte integración vertical de la industria con la fase agraria, un porcentaje de autoabastecimiento, aunque eso se está tratando de revertir y después vamos a hablar un poco capaz de los fomentos más adelante, y donde la tecnología en gran parte se genera a nivel de las empresas y está protegida por propiedad intelectual, y no ha habido a nivel del sector público y de la academia desarrollo de tecnología aplicable al sector forestal, que se contrapone con lo que ven a la izquierda, que lo dejo a Rafa que lo comente. Bueno, sí, es obvio que la producción está atomizada, por lo que dice Juan Pedro, dividida en una enorme cantidad de productores muy diferentes. Los precios son absolutamente conocidos desde hace muchos años, es un mercado que está muy transparentado y cualquiera puede saber el precio de cualquier producto de la ganadería semana por semana, y hay muchas formas de conocerlo. El desarrollo tecnológico, bueno, a todos los que están acá seguro no le escapa el enorme desarrollo que ha tenido la tecnología vinculada con la ganadería. Y un elemento que es bien importante es lo del conocimiento y la confianza en los integrantes de la cadena. Y a pesar de que siempre hay discusiones entre el productor ganadero y el frigorífico, y siempre es un área de tensión, digamos. También el productor se venden entre ellos, la mayor parte del mercado de las reses, del ganado, ¿verdad? No es a frigoríficos, sino entre productores. Y existe una gran confianza. Esta diferencia, esto que parece muy obvio para el que esté dentro de la cadena, no es tan obvio en otras cadenas o en otras regiones, ¿verdad? Nos tocó hace un tiempo hacer un trabajo de comparación de los ganaderos familiares de la zona de frontera de un lado y del otro de la frontera en Brasil. Y esta era había muchas áreas de similitud entre el productor ganadero brasilero y el uruguayo, de la zona de frontera, ¿verdad? Y había 3 áreas que eran diferentes. Y una era esta: la diferencia era en confianza y el conocimiento. O sea, que el productor entrega el ganado sin tener el dinero. Con mucha frecuencia es muy común que entregue el ganado y que le paguen 2 o 3 días después, o que le den un cheque o un documento, o a veces sin ningún documento. Esto es una cosa que parece trivial, pero es muy central a la comercialización y muy importante en el proceso de comercialización y de constitución del mercado. Y el signo de interrogación no es casual, ¿no? Los invito a que traten de buscar el precio de la madera de pino en los últimos 20 años en Uruguay y van a encontrar eso que acaban de ver ahí. Y esta grafiquita que ven a la izquierda, yo había puesto otra y el otro día leyendo el diario vi esta, y esta es la más actual que presentó la CINA asociado, pero como dice Rafa, hay cientos de
fuentes posibles. Eso hace a la cosa, porque un productor que va a meterse en un rubro que no conoce o que es nuevo como el forestal, cuando quiere enterarse de qué perspectivas tiene, no va a encontrar fuentes de información a mano, y eso yo creo que ha sido uno de los obstáculos importantes para el desarrollo también, o para el incentivo a que productores o tenedores de tierra se hayan atrevido a meterse en un sistema de producción que es bastante más opaco que el sistema en el cual están acostumbrados. Bueno, ahora sí nos vamos acercando a lo que probablemente les interesaba. Espero no haberlos aburrido del todo. Aquí va Rafa. Bueno, cuestiones que mencionamos un poco al pasar hoy, los aspectos relevantes que hay que tener en la ganadería hoy, diferenciales o fuera de lo que significa la propia productividad, digamos así. Entonces, hoy por hoy es absolutamente fundamental incorporar lo que tiene que ver con el bienestar animal. Y esto tiene que ver con, no nos garantiza ningún sobreprecio, ninguna de estas cosas nos garantizan específicamente un sobreprecio, sino nos garantiza seguir estando, nos permiten seguir estando en el... Poder vender, tal cual. Poder vender, exactamente, estar en el mercado. Y también hay que tener presente que no hablamos, otro enfoque que podíamos haber tenido era respecto a la demanda de los productos, ¿verdad? Para hacer esta charla, podíamos haber dejado toda esa perspectiva histórica y hacer más énfasis en la demanda, que es con frecuencia cuando uno va a este tipo de charlas, lo que la gente presenta es la demanda mundial de los productos y cómo eso influiría potencialmente sobre nuestro mercado. Y bueno, si pensamos un poco en esa demanda desde el punto de vista de la carne, seguro que la demanda va a aumentar, pero también la segmentación va a ser cada vez más importante. Quiere decir que para que le podamos seguir vendiendo a Europa a los precios más altos, vamos a tener que cumplir cada vez con más deberes, con agregarle más atributos a la carne, más allá de lo que decía, de los atributos que podemos llamar primarios. Y entonces el bienestar animal, que tiene que ver con por supuesto, el estrés calórico, la pérdida de peso invernal, que son cosas que la complementariedad con la forestación son muy evidentes, que si bien no tienen demasiados números, hace poco se empiezan a ponerle algunos números, bueno, este polo agroforestal está haciendo esfuerzos para tenerlo más claro, y hay evidencia empírica de lo que significa el estrés calórico y la pérdida de peso invernal, y otra vez traemos a Pepe, que hace tiempo que presenta su caso de cómo los animales pierden menos peso cuando están en los montes forestales, ¿verdad? En las plantaciones forestales. Entonces, el bienestar animal y por supuesto lo que tiene que ver con buenas prácticas de manejo y el manejo de ganado, todo lo que incluye el bienestar animal más allá de esto. Estas dos cosas las pongo principalmente como por su vínculo con la forestación. La certificación de la producción, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con la forestación, ¿verdad? Y la interacción cómo, esto también yo me acuerdo que esto me comentaba, no me acuerdo quién era uno de los gerentes, cuando empezaron los primeros procesos de certificación de la forestación, ponían en duda que la ganadería pudiera estar adentro, o sea, cuestionaban que pudieran darle los certificados forestales si tenían ganado adentro, si había gente con ganado y con lo que significa un sistema de producción pecuaria dentro de la forestación. Cómo esas cosas también generan tensión y después agregan valor. Bueno, permiten, como dice José Pedro, vender. Lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la producción en el tiempo, lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, cada vez se tiene más en cuenta la biodiversidad, las especies protegidas, cómo los sistemas hoy tienen que ver el ciclo de carbono, el ciclo del agua, el efecto sobre los gases de efecto invernadero que generó toda esa confusión, digamos así, respecto a la participación cuál era la participación de la ganadería en la producción de estos gases, y después eso tuvo que reverse, que en realidad, si bien por supuesto que genera muchos gases, bueno, y cómo se puede complementar con la forestación, pues, cómo de hecho la forestación puede generar esa alternativa para cambiar un poco esa imagen. Y bueno, y después es fundamental poder agregar valor y que nos asegure la rentabilidad y mantener las empresas y el negocio en el tiempo. Bueno, un poco volviendo a esto, empezar a meternos ahora en los próximos pasos en qué cosas hemos hecho, hay hechas o qué posibilidades tenemos vinculando las dos producciones o qué experiencias hay de integración. Yo creo que hay un enorme camino
porque la integración ha sido medio que de hecho, oportunística, si se quiere decir. Yo creo que hay oportunidades más allá de las obvias. Pero bueno, acá un poco mostrarles ese número. O sea, dentro del sistema bosques del Uruguay hay unas 312.000 hectáreas en pastoreo, que son, como les decía, hola, sí, no pensé que alguien me hablaba. Esa es área que no se foresta en campos que tienen las empresas cuyo principal fin es la ganadería. En esas 312.000 hectáreas de campo hay unas 80, 90.000 cabezas de ganado, o sea, permanente. No es que sea un porcentaje altísimo del rodeo nacional, pero es un sistema en sí mismo. O sea, dentro de esas 312.000 hectáreas están permanentemente pastoreando ganado con sus problemáticas, con sus dificultades y con sus ventajas. Y ahí hay un montón de oportunidades de investigación para definir tecnología aplicada a eso. No es lo mismo pastorear un bosque de pino que un bosque de eucalipto, no es lo mismo pastorear un bosque de un año que uno de 7, y no es lo mismo pastorear un bosque en un suelo 7 de ribera que en un suelo 2 de la sierra en La Valleja. Bueno, ahí cada una de esas situaciones en sí mismas son una oportunidad para tratar de entender cómo hacer para tener una mejor producción de carne, también ganadera, pero que sea un sistema con los máximos beneficios. Ahí tenemos un punto, un foco, que es un sistema silvopastoril en sí mismo, que tiene incipiente investigación en algunos aspectos, pero tiene un montón de oportunidades para tratar de mirarlo. Y el concepto que yo les quería destacar es ese, el del área afectada en relación al área destinada a forestación dentro de los predios del país. Significa un área importante. Cualquier persona que tuviera 300.000 hectáreas sería un gran hacendado de Uruguay. Bueno, en Uruguay hay 312, 330.000 hectáreas de ganado o de producción ganadera en los bosques forestados del país. Otras experiencias que me parece que también, porque la apicultura, aunque no la veamos porque no son vacas y árboles, también es un sistema agroforestal y es un claro ejemplo de éxito en Uruguay, lo que es la producción de miel bajo bosque, como una forma de diversificar, pero también de una producción combinada. Y hay otras experiencias como resinas y hongo que no vamos a entrar en detalle porque no tiene mucho sentido, pero me parece que estaba bueno decir que también bajo los bosques de Uruguay se da la apicultura. Esa apicultura empezó tímidamente, hoy por hoy creo que tiene mucha fuerza y bueno, hace poco habrán escuchado hablar de miel certificada para Europa bajo el sello PEF en bosques de UPM, lo cual le da un diferencial al productor para poder seguir vendiendo ese tipo de producto. Y sobre todo el norte tiene la gran ventaja de que cuando habrán escuchado la problemática de la contaminación de miel con glifosato y con algunos otros insecticidas, como los ciclos de forestación en el norte son muy largos y durante un periodo se implanta, en ese momento se hacen algunas aplicaciones químicas, pero después por 15 o 20 años no hay aplicaciones. Pues la miel menos contaminada en todos los últimos años siempre ha sido la miel que se produce en el norte, y esa miel ha sido la única que se ha podido exportar a Europa en base a esa baja contaminación. Entonces también ahí hay una sinergia y un sistema productivo que tiene potencial por delante. Y bueno, ahora sí intentando meternos en los desafíos que se enfrentan y para los cuales este curso seguramente les va a dar elementos. Ahí vamos a tratar de describir un poco los desafíos principales que vemos o que entendemos que pueden venir, probablemente otros vean otra cosa, y después al final darles una idea de cómo pueden integrarlos. A Rafa de nuevo. Bueno, hemos ido mencionando algunas de estas cuestiones las hemos ido mencionando a lo largo de la charla, pero ponerla otra vez en evidencia, ¿verdad? Para la ganadería resulta fundamental mejorar el uso del campo natural, el conocimiento, el manejo, hoy por hoy la promoción de los distintos sistemas de pastoreo es un área central de la discusión y de la preocupación que tienen los ganaderos, cómo manejar mejor el pasto, cuántas divisiones, de qué manera. Bueno, y las divisiones, por supuesto, que van con agua y sombra en lo posible, ¿no? Son centrales. Bueno, a su vez, las herramientas complementarias al campo natural, como las posibilidades de suplementar, con qué, de qué manera, cuándo, los módulos de alta producción forrajera que podemos asimilar a lo que son las praderas, ¿verdad? Pero con un concepto de que ahora deberían pensarse con pequeñas áreas de altísima producción de pasto de muy buena calidad que permitan complementar esa competitividad que nos da el campo natural, la producción de bancos de proteína con determinados tipos de cultivos, eventualmente arbustivos o forestales.
Después resulta fundamental levantar las restricciones sanitarias, minimizar las restricciones sanitarias, las pérdidas reproductivas que hoy por hoy son muy conocidas y que por suerte la plataforma de salud animal de INEA está haciendo un esfuerzo para conocer un poco más qué es lo que pasa con esas pérdidas entre la preñez y obtener el producto, ¿verdad? Y tener un ternero. Ahí tenemos 10 puntos porcentuales de pérdidas productivas que hasta ahora no están muy explicadas, ¿verdad? Que apenas tenemos algunas ideas de de por qué es que se pierden. Los problemas de ectoparásitos de garrapata, en particular enfermedades y las enfermedades que transmiten la garrapata, la tristeza, son una de las principales causas de muerte, que es el extremo de la pérdida en producción, ¿verdad? Después mejorar la disponibilidad de agua y de sombra, vinculado con lo que decía al principio, poder garantizar la inocuidad del producto, lo que tiene que ver esto está muy vinculado con lo que quiere decir las buenas prácticas de manejo, ¿verdad? La inocuidad, el cuidado ambiental y la producción ética cada vez son atributos que tienen que estar asociados a la carne que nosotros vendemos, que nosotros exportamos y que nosotros consumimos, ¿verdad? Porque nosotros siempre, con frecuencia, hablamos de la importancia de los mercados en la ganadería, pero la mayor parte de la carne, hoy por hoy no es la mayor parte, pero muy buena parte de la carne que se produce la consumimos nosotros, nuestros hijos, nuestros padres. Entonces, todas estas cuestiones también nos preocupan. Resulta muy importante para la ganadería y para los sistemas hidropastoriles y para la forestación, por supuesto, también, poder generar modelos de generación y de socialización de conocimiento. Aquí pongo este ítem en el sentido de que se ha tradicionalmente dividido en Uruguay y en todo el mundo, ¿verdad? La producción de conocimiento en un área de investigación y la socialización de conocimiento en un área de extensión. El área de investigación ha ido cobrando una enorme relevancia, generando muchísimos conocimientos, y el área de extensión ha ido perdiendo esa relevancia, esa importancia. Un poco derivado también de los procesos de desarrollo como se veían, se veían hace 30 años, ¿verdad? De la misma manera de que se consideraba que el aumento de producción simplemente iba a generar mejores condiciones de vida, de la misma manera se entendía de que si generamos conocimiento, naturalmente los que necesitan lo van a usar. Esto no es así, es muy evidente que no es así. La generación de conocimiento no garantiza lo más mínimo que alguien lo utilice, y tenemos enorme cantidad de bibliotecas guardadas que no utiliza nadie, de información interesantísima y conocimiento muy valioso. Esto tiene que ver con el modelo de cómo se genera, por eso lo pongo ahí. Me parece que es un desafío generar el conocimiento de una manera distinta de cómo se generó ahora, donde el proceso de generación involucre directamente a los usuarios y desde un proceso distinto del que hasta ahora se ha tenido presente. Y bueno, me parece que es fundamental poder enfrentar lo que se llaman atajos mentales, ¿verdad? Esto es una idea de la economía comportamental. El comportamiento de las personas tiene algunas condiciones que lo hacen que le cueste cambiar lo que está haciendo. Entonces, esto es lo que se llaman atajos mentales, ¿verdad? El cortoplacismo, es decir, que se preferencia las decisiones de corto plazo que las cosas que son de largo plazo. Por eso para el ganadero es difícil visualizar a la forestación como eventualmente una de las cosas que lo hace difícil de asumirlo es esta idea del cortoplacismo. Es un atajo mental. El status quo, que quiere decir lo mismo, ¿verdad? Que prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo antes que hacer algo diferente. La aversión a la pérdida, o sea, el productor ganadero evalúa, le da más importancia a no perder que a ganar. Es decir, las condiciones que le garanticen no perder tienen el doble de valor que las condiciones que le garanticen alguna ganancia. Y la disponibilidad del ejemplo tiene que ver con qué facilidad el productor tiene en su mente o puede acceder en su mente a un ejemplo de lo que quiere hacer o de lo que se pregunta. Y esto otra vez, es claro, en el caso de los sistemas silvopastoriles o de la integración de la ganadería con la forestación, no tiene muchos ejemplos para acceder rápidamente. No se refiere, la disponibilidad de ejemplos como atajo mental no se refiere a la idea de que no haya ejemplos, sino que con qué facilidad accede en su mente al ejemplo. Bueno, hasta ahí entonces adelante, Juan Pedro. Y bueno, en forestación yo creo que ahí hay
4, probablemente algún otro puede poner más, pero un gran desafío es dejar de hablar en hectáreas. Digo, en realidad eso me parece que habla de una primarización. Probablemente la industria celulósica es la única que ha logrado ir por eso, y cuando habla de un clon o habla de una plantación, habla de toneladas de celulosa seca por hectárea para tomar las decisiones económicas. A nivel forestal depende del producto, pero si yo voy a producir madera para leña, me interesa saber cuántas calorías voy a producir por hectárea, y me importa, tengo que ver qué especie planto, cómo la planto, pero tiene que ver con cuál es el producto que vendo, igual que pasa en la carne, o igual que pasa en la lana, o igual que pasa en la leche. La gente no piensa en cuántas hectáreas de lechería hay en Uruguay, ni en cuántas vacas por hectárea, piensa en los litros de leche, y en función de esos litros de leche es que toma las decisiones. Bueno, en forestal todavía estamos lejos de que se piense de esa manera al momento de la toma de decisiones, y creo que es importante. Y pongo incluso carbono porque en los hechos el carbono hoy se comercializa como bonos y es parte de la ecuación económica del sector forestal, y creo que hay que de alguna manera también empezar a incluirlo. Pero si ustedes le preguntan a cualquier colega, incluido quien habla, cuántas tablas por hectárea produce un bosque de pino en Ribera, yo no le voy a saber contestar. Y qué calidad tienen. Mientras que si le pregunto a cualquier productor ganadero cuánto le pagan en tercera o en cuarta balanza en el frigorífico, va a tener claro cuántos kilos de carne produce y cuánto de canal tiene cada uno de esas toneladas que manda. Entonces, ese proceso es una evolución y es importante empezar a recorrerlo porque es un cambio cualitativo. Eso implica que haya una industrialización mayor y que haya más productos, y que eso dinamice el mercado y haga que haya un mercado bastante más dinámico y bastante más diverso. Naturalizar el sector forestal es lo que intentaba mostrarles, o intentábamos mostrarles en el inicio, diciendo, bueno, la ganadería después de 500 años está naturalizada y nadie cuestiona que es una buena alternativa. La forestación no es así. Hay productores que no la hacen porque no les interesa, y productores que no la hacen porque no les cierra la ecuación, y probablemente hay productores que no la hacen porque le tienen cierto reparo por estar con eucaliptus. Todavía es visto como esos árboles que vinieron unas empresas y los plantaron, y nadie ve oportunidades, nadie lo piensa. Cuando hablo de producto, ¿cuántos bancos de escuela se podrían hacer con todos los pinos que hay en Uruguay sin importarlos de China? ¿Cuántas mesas, camas, puertas, ventanas, pizarrones, lápices de escribir? Todos los productos que se podrían hacer, nadie se los plantea, porque se asume que eso es de otro, y ese otro es el que está decidiendo sobre esos árboles. Es una media verdad, pero porque creo que hay un montón de oportunidades que no las estamos explorando. Y por otro lado, el cambio climático representa un desafío importante. Todos los años aparecen más plagas y enfermedades, y todos los años las condiciones van cambiando. Y más allá que el cambio climático afecta a todos los rubros, piensen que un árbol uno lo planta y ahí queda por un montón de años, y tiene que soportar varios eventos climáticos extremos, con lo cual empezar a entender bien y seleccionar bien los materiales es un desafío importante que tenemos por hoy. Ahí ven algo de las perspectivas, capaz que tomo yo porque está primero la maderera y después va Rafa con la cárnica. Hoy por hoy está viendo, si ustedes miran el sistema, está relativamente estable, aunque la nueva planta está generando una cierta expansión y la va a seguir generando. Se está expandiendo, o sea, hoy por hoy se plantan en Uruguay por año entre 60 y 80.000 hectáreas dependiendo del año, pero de esa cantidad de área que les menciono, la gran mayoría se planta en reforestación. O sea, se vuelve a plantear un área que ya estaba plantada con árboles, puede haber cambios de especie, puede haber cambios de género, pero lo que se está haciendo es un fuerte proceso de segundas y terceras rotaciones de reforestación. La tasa de expansión hoy está entre el 1,5 y el 2% por año, o sea que son unas 20.000 hectáreas nuevas que se plantan por año, y un porcentaje bastante importante de eso se planta en sistemas de fomento con productores. O sea, ambas empresas celulósicas han optado como modelo, y después, si quieren, en la fase pregunta, si no se durmieron, podemos discutir sobre eso, por un modelo en el cual forestan en campos de terceros, y esa es la principal fuente hoy de expansión del área forestada en el Uruguay. Con lo cual, yo sostengo que va a haber una leve expansión un poco mayor, que capaz que se acerque al 3%, pero no va a haber un boom de forestación como hubo a mediados de los 90, a principios de los 2000. O sea, se va a seguir expandiendo el área levemente, y va a llegar al 1.200.000, 1.300.000, a una tasa de entre un 2 y un 4% anual de expansión de áreas nuevas. La capacidad industrial progresivamente se va aumentando a una tasa notoriamente menor de la que se necesitaría para procesar toda la madera que tenemos. Hay algunos emprendimientos en curso, hay algunos proyectos que están por ahí. Uruguay todavía sigue siendo un país caro y estamos lejos para todo el tema flete. Nos cuesta mucho competir con algunos países como Oceanía, y nos cuesta mucho entrar a Europa con productos porque estamos lejos, pero creo que la capacidad industrial va a seguirse aumentando.
Y lo que está ocurriendo, esa palabra no debe existir en la Real Academia, pero está habiendo un significativo cambio hacia el género Eucaliptus reemplazando pino. O sea, hasta no hace mucho, hasta hace 5 años atrás, más o menos un 82-83% del área era Eucaliptus y un 17% del área era pino. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver un reemplazo que nos va a llevar a una situación donde va a haber un 90-95% de Eucaliptus y nada más que un 5 o 6% de área con pino. Eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, es un reflejo del mercado, pero igual que en el Uruguay cuando se habla de ganado, la lechería cumple un rol importante. Yo siempre digo que los pinos son como el rodeo lechero del sector forestal, porque tienen la chance de desarrollar la carpintería, la mueblería, un montón de otras cosas, y no lo hemos explorado lo suficiente. Para ningún país es bueno concentrar todo en un único producto, con lo cual yo ahí veo una amenaza importante en concentrarnos en un único género. Pero es claro que a instancias del mercado celulósico está habiendo una tendencia a una mayor plantación con eucaliptus. Y si miran ahí en esa grafiquita que está a la derecha, intenta decir, bueno, cuántas millones de toneladas se piensa que pueda crecer la producción de carne, que ahí un poco ven que iría capaz del actual 1.800.000, 2 millones de toneladas a unos 3. Y en el sector forestal, si se combina una expansión de área leve como la que dije y un aumento de la industrialización que haya una extracción de productos mayor, una tasa de crecimiento importante y ya solo con la nueva planta se va a llevar la extracción de madera a unos 22 millones de metros cúbicos a nivel de país. Si se lograse que haya en otras industrias, nos deberíamos poder aproximar a unos 25 millones de metros cúbicos, que con los 16 que estamos sacando hoy es un aumento significativo de casi un 40% de la extracción de madera del sistema, lo cual debería verse reflejado también en las divisas que se generan. Sí, en la cadena cárnica también, otra vez te hemos ido mencionando algunos hitos que deberían tenerse en cuenta en la perspectiva. Indudablemente el aumento de la producción, vamos a decir que el indicador de la productividad o de la cantidad de producción está en la cantidad de terneros que nacen. Los kilos que se agregan o que se pierden a través del año también son producción, o lo contrario, cuando se pierden en el caso de las crisis climáticas, pero la expresión más clara es de la cantidad de terneros. Eso es como que, y de alguna manera también se ha puesto como, desde muchos actores se ha puesto este, como una meta a alcanzar los 3 millones de terneros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo ponemos también en términos de pregunta, es decir, hasta dónde, de qué manera, cómo se producen esos terneros, con qué valor, pero quién sabe si podemos contener algunas ineficiencias, como mencionaba, lo de las enfermedades reproductivas y mejorar los aspectos que mencionamos antes. No resulta descabellado pensar en 3 millones de terneros. Y por supuesto que vinculado con cómo manejamos las pasturas, con la tecnificación necesaria, y la incorporación de las pasturas mejoradas y la mejora en el manejo de las pasturas naturales y en el conocimiento. La introducción no, pues, pero tener en cuenta la genética como ese cambio de largo plazo, pero estable, y que hoy por hoy tenemos evidencia en nuestra región y particularmente en Mañana Medina, de cómo la genética influye, y los biotipos, ¿verdad?, influyen en mayor magnitud de lo que se considera en general. O sea, el cambio genético, la mejora y la introducción de los cruzamientos, influye de enorme manera en la productividad y en la capacidad en definitiva, de empujar toda la cadena. Y por supuesto, lo del estatus sanitario, como veterinario no puedo dejar de mencionarlo, y parece mantener el estatus sanitario como una cosa medio estática, porque hasta la propia palabra, ¿verdad? Pero requiere un trabajo, un esfuerzo grande de investigación, de conocimiento, de vigilancia, porque este estatus va cambiando, no es solo cumplir con los deberes que hasta ahora tenemos, sino ver cuáles son los que tenemos que cumplir para adelante, cuáles son los nuevos desafíos que vamos a tener que enfrentar. eh, y bueno, es una actividad que debe ser muy tenida en cuenta y apoyada, desarrollada. Adelante, Juan.
Creo que esta la vamos a saltear porque le había dicho a Jan que me iba a llevar una hora o nos iba a llevar una hora y ya vamos lejos, así que calculo que nos vamos a dar un saltito acá, porque más o menos hemos tocado todos estos temas y les va a quedar la presentación, pero ahí hay oportunidades que evidentemente después al final las vamos a volver a tocar, así que propongo saltearnos un poco estas, estas slides para llegar a y a las últimas fotos. Acá capaz que la hacemos entre los dos, ahí hay varios aspectos que me parece que los vamos a volver a tocar al final de nuevo, que faltan 2 o 3 diapositivas nada más, pero una gran pregunta que yo les dejo planteada para que se lo planteen, ¿por qué ahora sí y hasta ahora no? ¿No? A mí me resulta sumamente desafiante entender por qué los mismos actores que hoy están apoyando el desarrollo de los sistemas agroforestales no lo hacían hace 20 años. Yo hice mi tesis en el 91, y no pasó prácticamente nada por un montón de factores, todos entendibles y porque el productor y el mercado es sabio y por algo no lo hizo. Pero hoy por hoy me asombra, este mes de octubre es impresionante la cantidad de actividades y de fomento al tema de la integración productiva, sea bosque nativo con ganadería, sistemas silvopastoriles, y me parece raro que simplemente el hecho que Uruguay haya firmado acuerdos internacionales comprometiéndose a un determinado nivel de emisiones de gases sea lo que explica todo este desarrollo. O sea, evidentemente hay otro tipo de razones más profundas que sería importante entenderlas porque es muy llamativo el impulso que está tomando. Pero enhorabuena que se esté dando y la relevancia de llegar a una coordinación interinstitucional es clave en esto, ¿no? Es fundamental complementar capacidades de las distintas instituciones y, como antes hablaban, complementar no solo las capacidades, sino los roles de las instituciones para que la que tenga que hacer extensión pueda hacer extensión, la que tenga que hacer investigación pueda hacer investigación, y las que tengan que desarrollar otro tipo de cuestiones, capaz más sociales o económicas, también lo puedan llevar adelante. Lo otro lo hemos conversado, hay aspectos ambientales que tienen que desarrollarse y que son oportunidades en esto. Todo el tema de la parte social en los sistemas agroforestales en el norte de América está asociado muchas veces a la agricultura de subsistencia, a la rentabilidad y a la posibilidad de producir. En Uruguay esa condición no es tan relevante en sí misma, pero probablemente los sistemas agroforestales sean sistemas más rentables y por tanto al permitir mayor valor agregado permitan un mayor uso de recursos humanos. Y después capaz que le dejo los tecnológicos a Rafa, que había puesto unos cuantos de ellos y así no nos demoramos mucho más. No, bueno, fundamental, siempre, o sea que digamos que los sistemas de alguna manera se han ido desarrollando, como suele ocurrir, quien lo tiene que hacer lo hace, más allá, y arriesga a su propio riesgo, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas lo fueron contestando, probando. Por ejemplo, qué categoría de ganado se puede utilizar en qué tipo de monte y en qué condiciones, la ha ido contestando el productor. En las regiones en las que yo trabajo, las forestaciones tienen ganado de cría. Sin embargo, en otras regiones, si uno va y dice, no, el ganado de cría de ninguna manera puede ir a la forestación. O sea, porque no solo tiene que ver con la forestación, tiene que ver con cuáles las características del campo antes de la forestación. O sea, hay otras cuestiones que no es tan sencillo, como también lo vamos a mencionar más adelante. O sea que en definitiva la disponibilidad de forraje en cantidad, en calidad, la curva de producción de forraje afecta el sistema que ponemos arriba, más allá de que estén o no los árboles. Las posibilidades de suplementar, la complementación de la tecnología del ganadero, cuando el ganadero es el principal rubro, qué otra cosa hacer, ¿verdad? Qué cosa incorporar, sin perder esa característica de ganadero. Y después algunas cuestiones sanitarias que tienen que ver y que hay que conocer mejor, ¿verdad? Qué es lo que pasa con la garrapata, qué es lo que pasa con el bocopa, ¿verdad? Algunas cosas hemos ido tratando de estudiar, pero todavía nos quedan muchas, todavía no, o sea, no, recién empezamos a conocer algunas cosas. Por lo menos empezar a hacernos más preguntas. ¿Cuál es la especie forestal que nos conviene para sistemas integrados? ¿Cómo se tiene que manejar? Bueno, adelante, Juan, es eso nomás. Y bueno, yo ya medio para ir cerrando y pidiéndoles disculpas por la extensión, espero que algo hayan rescatado. Se habla mucho de los sistemas silvopastoriles, y para mí está bueno hablar de sistemas silvopastoriles porque creo que es lo que más se adapta a Uruguay, pero los sistemas silvopastoriles son un tipo de sistema agroforestal específico que combina tiempo y espacio de una cierta manera.
Me pareció que estaba bueno rápidamente resaltarles algunos sistemas agroforestales que a veces no se conocen, pero que en realidad son añejos y que son súper importantes y que está bueno porque les va a permitir contestar algunas de las preguntas que al final de la diapositiva anterior poníamos, que tienen que ver, por ejemplo, con qué especie manejar. La dehesa, por ejemplo, es un sistema silvopastoril, donde los cerdos pastan bajo los bosques de alcornoque o de roble en el sur de España y se alimentan con las propias frutos del roble, con las bellotas, que es lo que le da el particular sabor del jamón serrano que alguno espero que haya tenido la suerte de probar. Bueno, es un sistema más complejo que un simple sistema silvopastoril, porque combina, lo que digo, la pastura con los frutos del roble, pero le da un valor agregado tremendo al producto. En Uruguay se podría hacer, nadie lo utiliza, pero es un sistema que se podría utilizar y me parece que está bueno ponerlo. El Tongia es un sistema que se ha utilizado, fue un sistema de subsistencia que empezó en el sureste asiático, eran pequeños productores que no tenían tierra y lo que hacían, iban a los bosques y sembraban sus cultivos bajo bosques para poder tener una agricultura de subsistencia. Eso se ha ido adaptando y, por ejemplo, en Colombia se utiliza para producir café y es un café súper premium porque la sombra le genera unas determinadas características. Ahora después vamos a volver a verlo, pero en Uruguay la yerba mate no se planta porque la quema la helada, pero si se hiciera combinada con eucaliptus o pino, se podría hacer yerba mate en Uruguay y tener producción local de yerba mate, y a veces se habla de la mejora y se habla de todo esto, pero no se lo mira como un sistema complejo y creo que está bueno ponerlo. Esto es una forestación argentina en la zona norte de Corrientes, donde plantan maíz con un valor, un árbol de mucho valor que es el kiri. De nuevo, es algo, usted dirá, ¿y esto que tiene que ver con el ganado? Bueno, el grano se ensila y se da como suplemento al ganado, y el kiri es una especie de mucho valor, entonces es un sistema que intenta o apunta a generar mucho valor por hectárea en base a un alto valor de la madera y a un alto valor nutritivo de los granos en esa hectárea. Esto que ven es lo que un poco mostraba Pablo Peri en la presentación anterior, es silvopastoreo en bosques de álamo y sauce en el delta argentino. Y de nuevo, es ganado pastando en bosques de álamo y sauce. ¿Con qué particularidad cuando hablamos de la especie? El álamo es una especie caduca y eso permite que durante el invierno no tenga hoja y entre la luz para dar calor y en el verano de sombra. Eso es una característica de la especie forestal de mucha importancia y tiene otra característica bastante relevante y es que el follaje de álamo y de sauce tiene un buen valor nutritivo para el ganado, con lo cual, además de la ventaja de la sombra, también tiene un componente alimenticio. Especies forestales forrajeras también es una alternativa que podríamos utilizar en Uruguay, se utiliza mucho en los países tropicales. Todas las leguminosas tienen mucha proteína y por tanto son una buena alternativa, además permiten a través de la fijación de nitrógeno mejorar la pastura debajo. El fresno, por ejemplo, es una especie exótica que tiene un muy buen valor nutritivo en su forraje. Todas las acacias tienen un buen valor nutritivo en sus chauchas y se podrían utilizar como complemento en los sistemas forestales nuestros. Esto que ven acá de la prehistoria es un sistema que todavía está en un predio que se llama El Peñón, que queda en la ruta 39, que va de San Carlos a Punta del Este, que es del señor Cohen, y son olivos, que hoy por hoy es el fruto más plantado en el Uruguay, con ganado Jersey, es un tambo de Jersey, cuya sombra se la da el olivo. Y acá ven la apicultura bajo espinillo y el ganado bajo espinillo. Los argentinos han hecho manejo de espinillares y los tenores proteicos de la pastura son tremendamente altos porque la fijación de nitrógeno del espinillo permite una pastura de muy buen valor. Entonces, cuando volvemos a hablar de las especies, ahí tiene una especie nativa que tiene una ventaja adicional que es la fijación de nitrógeno y que se podría utilizar. Esto es un sistema combinando pino con yerba mate en Argentina. Todos son ejemplos de climas parecidos a los nuestros. Y me parecía que estaba bueno para abrir cabeza, decir, bueno, a ver, la especie. ¿Por qué la especie es importante? Bueno, porque el eucaliptus tiene una serie de ventajas, que es la rentabilidad, porque tiene un mercado conocido. Pero hay un montón de alternativas posibles que de pronto son alternativas más rentables y está bueno ponerlas sobre la mesa. Y bueno, después el otro mito es no se ha hecho nada. Y ya intentando terminar, me pareció que estaba bueno, siempre a riesgo de olvidarme de alguien, pero si lo hice, las disculpas, pero decir que capaz que no es tan así. Porque allá por los 90, el ingeniero Giordano, que trabaja en Montes del Plata, ya hacía un montón de cosas con este asunto de la silvopastoreo y de la agroforestación. La familia Seco en Río Negro también desde los años 80 que hace cosas en esa zona. La familia Valparda en Guichón instaló un sistema súper moderno también en los años 80. El ingeniero Severino en Caja Notarial hizo un montón de trabajo tratando de entender la sombra sobre el ganado en la cabaña de Caja Notarial, y lo mismo el doctor Callero en Caja Bancaria.
La ingeniera Cristina Puebla en la Dirección Forestal hizo un montón de intentos por empezar a desarrollar el sistema agroforestal, trabajó mucho con Alicia Torres, que gracias a eso me tocó trabajar a mí en la tesis en los 90. Petrini hizo un montón de esfuerzos en Fanapel y después de ido de Fanapel, después hizo un montón de trabajo en Canelones, en Empalme Olmos, tratando de combinar ganado con árboles. La ingeniera Tamasiunas hizo un muy buen diagnóstico del por qué los productores no adoptan la ganadería. Verónica Pastorini en el Ministerio de Ganadería, en la parte de desarrollo rural, y trabajó con un montón de productores y hay de hecho hoy implementados 56 planes de integración de forestación en predios ganaderos, ocupando 11.000 hectáreas en el Uruguay. Todo lo que tuvo que ver con el proyecto agroforestal de Iña Tacuarembó en La Corona, con las terneras que Carolina lideró y llevó adelante. Ni hablar del trabajo de Adriana, que por ahí está escuchando, con todos sus estudiantes y con todo el desarrollo de modelo y con toda la trayectoria de Adriana y en todo el tema de sistemas agroforestales, todo el trabajo más reciente de Estela Huerta, lo que están haciendo los CREA que hoy están trabajando en torno al sistema agroforestal, los dos CREA Malbajar, y bueno, y más recientemente, y como también está por ahí escuchando, Pepe. Probablemente me olvide de alguien, pero el decir no se ha hecho nada no es cierto. Yo creo que lo que ha faltado es integración, articulación, transmisión de todo este conocimiento para tratar de que se vayan definiendo paquetes tecnológicos que puedan ser implementados. Entonces, ha habido un montón de esfuerzo, hay todo un camino recorrido, probablemente no del todo bien documentado, y eso es un problema importante. No sé, Rafa, si querés agregar acá, porque estamos yendo largo. No, perfecto, perfecto. Creo que está cerrado y redondeada la idea. Y bueno, hoy el Polo Agroforestal de Bahía Medina, donde están todos ustedes, creo que es una sangre fresca que está llegando y que es fundamental apoyarlo y seguir adelante. Todos estos sistemas que ven acá, esto es una foto de mi tesis, esto es cebada con eucaliptus en el año 92, en Paysandú, en Pueblo Porvenir, liderado por el ingeniero Giordano, o sea que hay mucha cosa hecho. Estos son plantaciones forestales a distancia 650, esto es en Valle, ganado ovino vinculado a fajas de eucaliptus. Este es el gran paradigma del modelo que se hizo en Minas Gerais, donde se planta arroz de secano, después se planta soja y después el ganado pastorea sobre braquiaria bajo los eucaliptus, que está por todos lados esta foto, y esto también en el Río Grande del Sur, pero todo esto son sistemas que integran y que se pueden llegar a manejar. Así que en síntesis, y ya así terminando, no se asusten, allá por los 50, McMicken, que fue el primer director del plan y el que vino en la misión esta a ayudar, en realidad no fue director del plan, vino en la misión del BIRF, dijo que Uruguay tenía ganados gordos, pero que necesitaba pastos gordos. Y Pepe no hace mucho dijo en alguna charla que a él le gustaba el ganado gordo con árboles gordos. Bueno, yo creo que tenemos que tener árboles gordos, ganado gordo y pastos gordos. Y para eso tenemos que ver cómo hacemos para agregar valor a través de diseños nuevos y de sistemas que permitan que los tres componentes del sistema agroforestal convivan y tengan esas características. Así que ni esto, ni esto. Lo que queremos es un sistema equilibrado que combine de la mejor manera los tres componentes y que optimice tanto la producción biológica de cada uno de los componentes como la rentabilidad. Y bueno, un poco en modo de síntesis, y no me quiero extender mucho más porque ya los aburrí, pero probablemente esto es lo más importante. El sector forestal en sí mismo está preocupado por producir madera y no le interesan este tipo de arreglos espaciales, con lo cual el desarrollo depende del impulso que puedan tener los productores independientes, los productores de avanzada y los productores ganaderos buscando resolver un problema de la producción ganadera. Las empresas forestales van a ayudar de alguna forma lejana, pero no están interesadas en desarrollar este tipo de sistemas, con lo cual hacen falta productores corajudos que se animen a innovar y que vean en esto una oportunidad hacia el futuro. Son sistemas complejos porque tienen que optimizar a tres componentes y para poder optimizar los tres componentes hay que entender a los tres componentes, pero que en el largo plazo tienen ventajas tanto ambientales como económicas, como ya se ha nombrado. El desafío va bastante más allá de tener un buen diseño, porque implica cambios significativos a nivel tecnológico y de adopción de tecnología. Esto es un tema importante, ¿no? El productor ganadero sabe cómo vender carne y dónde venderla, no sabe dónde vender madera, y si planta árboles y en su predio de 200 hectáreas plantó unos pocos árboles y saca unos pocos metros cúbicos, no va a tener mucho producto para salir a negociar el mercado.
Entonces, de alguna manera, el mirar esto a nivel de región y asociar a varios productores y a imponer paquetes tecnológicos a nivel regional de forma tal que a futuro haya un cierto grado de asociatividad en la comercialización del producto forestal, tiene que ver con el nivel paisaje que un poco nombraba Pablo también, no desde lo ambiental, capaz desde lo comercial, pero es un desafío importante, es decir, a ver, vamos a diseñar acá, pero vamos a tratar de que hayan corredores para que los 20 productores que están en la cuenca del río Tacuarí diseñen un sistema que sea compatible con esta cuenca. Bueno, eso es un desafío para el cual no estamos todavía acostumbrados a trabajar. Buscar los equilibrios económicos y productivos es siempre un desafío. Pepe lo ha mencionado y yo creo que esto es una buena alternativa. Uno de los riesgos de plantar árboles es el largo plazo y es el flujo de capital. La posibilidad de asociar la venta adelantada de la madera a este tipo de sistemas podría sin duda ayudar a que tengan más viabilidad en el corto plazo. Y sobre todo lo que ya se mencionó, ¿no? Los equipos multidisciplinarios tienen que ser a nivel de la biología, pero también tienen que ser a nivel de las ciencias sociales, tienen que ser a nivel de la ingeniería, tenemos que entender cómo cambia las propiedades de la madera, cómo impacta esto a nivel de las regiones donde se instala, y tiene que ver con el marketing de los productos y del propio sistema agroforestal en sí mismo. Entonces me parece que todos estos desafíos son fundamentales entenderlos cuando uno se pone. Rafa, no sé si querés agregar. De mi parte, pedirles disculpas, no me gustó para nada extenderme todo este tiempo. Espero que de toda la perorata hayan rescatado algunas cosas interesantes. Nada, simplemente saludarlos y fue un gusto participar en esta actividad. Buenísimo, muchísimas gracias a Juan Pedro, a Rafael por el excelente aporte que hicieron para ese curso de posgrado. Realmente ese rescate histórico y todas esas perspectivas del sector ganadero y del sector forestal son muy importantes para comprendernos el contexto actual y saber de dónde venimos y saber para dónde vamos con la integración entre la ganadería y la forestación. Dejo un espacio abierto si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Hola Paola, sí. Hola, bueno, felicitarlos a Juan Pedro y a Rafael por la exposición. Me quedé con un montón de cosas que dijeron al final, fueron como muchísimos conceptos en pocas slides. No es específicamente de lo que más sé, por eso me encanta aprender de esto. Les quería preguntar, porque hay algo que dijo Juan Pedro en la última slide que me pareció súper importante, y lo que dijo también Rafael al principio, los productores ganaderos, hay muchos productores ganaderos, y creo que lo dijo Pablo en alguna slide, no son de grandes hectáreas, hay pequeños productores. ¿Hay algún plan, Rafael, por ejemplo, más allá de los planes que ustedes compartían, de que ya hay planes de manejo desde el ministerio, pero desde el plan agropecuario, ¿hay algún acompañamiento para estos productores chicos que por ahí la opción de tener una cortina o un monte de Colorado que pueda tener manejo para sacar algún producto comercial, ¿no? Como integrar todo y a su vez que estos productores de alguna forma estén agrupados para comercializar, tipo de región, ¿no? Por región. ¿Hay algún plan en ese sentido? Bueno, Paola, gracias por la pregunta. En lo que a mí me consta no existe ninguna cosa de ese tipo. Desde el plan agropecuario, sobre todo con Hernán Bueno, ¿verdad? Que también va a estar en esta instancia, hemos estado interesados en conocer la interacción y cómo poder apoyar desde nuestra institución este proceso. Pero realmente la capacidad de acción que tenemos como nosotros, por ejemplo, como plan agropecuario, es bastante restringida. Nosotros somos 20 y poquitos técnicos en todo el país, o sea, más o menos uno por departamento, y hay algunos más que están en Montevideo vinculados a procesos centrales, pero entonces con un técnico por departamento no tenemos capacidad digamos, enfocar a nivel de predio. Nuestro foco de trabajo más bien es de grupos, de actividades colectivas. No me refiero a grupos organizados, sino a actividades colectivas que nos permitan de alguna manera trabajar ampliar la capacidad de acción nuestra.
pero lamentablemente no, hasta ahora no conocemos, digamos que como técnicos y como institución, la preocupación hasta ahora es conocer un poco más qué es lo que se está haciendo y cómo podemos apoyarlo, pero no tenemos planes concretos de actividad directa con productores. Y ahí como, siempre estuvimos viendo durante la presentación, ¿no? Y más allá que somos como un país, como decía hoy Juan Pedro, de lo que hay, de lo que no se hace o lo que se hizo y por qué no se hizo antes, también tenemos mucho monte nativo y creo que tampoco hay un plan como de manejo como el que presentaba hoy Pablo al principio, para pequeños productores o medianos productores, ¿no? Sí, ahí está el proyecto RED, ¿verdad? El proyecto RED, en el que también hemos participado un poco, enfoca, si bien es desde el punto de vista del cambio climático, de la deforestación, por lo menos entiendo que va a ayudar, es un proyecto que se está ejecutando y va a entrar en una fase está entrando en una fase de implementación que eventualmente puede, por lo menos conocer un poco más que lo que se puede hacer y poner luz en eso, ¿verdad? Porque hasta ahora el monte ese nativo, en realidad, el productor lo ve como algo complementario y muchas veces lo ve como un problema, y a veces es complementario, pero siempre que no crezca, y bueno, pero tampoco sabe mucho cómo manejarlo. Y creo que en esas cuestiones sí, a través del proyecto Red Más, podemos tener un poco más de luz en los próximos tiempos. Yo quería agregar, Paula, un par de cosas, ¿no? Hubo un esfuerzo grande desde la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio, que son esos 56 planes que te digo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Una cosa es hacer el esfuerzo de convencer a 56 productores, pero después el productor, si se le enferman los árboles, hay que enseñarle cómo los cuida. Ese productor, cuando tenga los árboles, va a tener que saber cómo los poda o no los poda, va a tener que saber cómo los comercializa. Y todo eso implica un montón de otros esfuerzos que no alcanza con convencer a alguien que plante, porque si lo convencemos que plante y después no sabemos apoyarlo para que le vaya bien, lo más probable es que... Por eso preguntaba si había, porque eso implica un gran acompañamiento realmente. Y el otro punto de lo que dice Rafael, que a mí me parece muy interesante, lo del bosque nativo, pero hay que tener 2 o 3 cosas también presentes que no son para nada menores. Una, que es el bosque nativo, es estático, con lo cual... si estamos hablando de productores que tienen 30 o 40 hectáreas o 20 o 25 hectáreas, y el territorio de Uruguay tiene un 6% de bosque nativo, muchos productores no tienen bosque nativo suficiente en su campo para manejarlo, y no conocemos de la ecología del bosque nativo. Entonces, una cosa es aquel productor que ya tenga el bosque nativo y ver cómo lo vamos a manejar, que es bastante a medida, porque cada bosque de cada región y en base a las características requiere un manejo. Y manejar especies nativas como alternativa para esos mismos productores, que es una hermosa idea, que a mí me encanta y espero jubilarme mejorando especies nativas, implica entender la ecología. Si yo planto un lapacho en el medio de la pradera, nada me asegura que crezca si no entiendo la ecología de ese material. Entonces, tiene un desafío de conocimiento y detrás bien importante, que también hay que recorrerlo, porque más allá de que es una buena idea decir, bueno, yo tengo bosque en mi campo, lo voy a manejar. Bueno, pero no es lo mismo manejar un bosque serrano en Ribera que manejar un bosque serrano en La Valleja. No tiene nada que ver, porque la composición específica es distinta, porque el tipo de especies que lo componen es distinto, y hay que entender un montón de cosas. Que se ha hecho pila, pero de ahí a decir hay un manejo tecnológico pronto, creo que todavía estamos lejos. Gracias. Si me permite, me parece que la pregunta de Paola es bien oportuna este curso, ¿no? Porque no solo de las instituciones y desde el Estado se promueve y se desarrolla. Como vimos antes, el desarrollo de la oveja no tuvo nada que ver con el Estado. La revolución lanar no fue, el Estado no existía prácticamente en ese momento. Instituciones no había, la Asociación Rural se creó después. O sea, entonces con esto quiero decir, las instituciones tienen pocas actividades ahí, y el Estado tiene mínimas también, a pesar de lo valioso que significan esos ejemplos que manifiesta Juan Pedro, pero tampoco hay, son pocos los técnicos del área privada que se han arriesgado a conocer esto, a estudiarlo, a profundizarlo, a ponerlo en práctica, a hablar con productores. Entonces me parece que la pregunta es bien oportuna a este curso, ¿verdad? Precisamos gente que se arriesgue, que conozca, que estudie y que ponga las pilas en esto. Perfecto, muchísimas gracias. Perdona la interrupción, la charla fue muy buena. Seguramente es un tema que está para discutir muchísimo.
Si podés después, Juan Pedro y Rafael, poner los correos de ustedes para que alguien, si quiere hacer preguntas más específicas, podemos hacer. Capaz en otro momento del curso también podemos seguir la discusión. Si les parece, hacemos un corte hasta las 11:25 y después retomamos. La idea es que nosotros cerramos todo hasta mediodía, después tenemos la charla de Carolina y quien les habla, hablando rápidamente sobre las perspectivas, y después Valentina irá a presentar acerca de las evaluaciones y el cronograma de seminarios. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pedro, muchísimas gracias, Rafael. Realmente la charla de ustedes estuvo muy buena y esperemos poder seguir con ustedes conectados para seguir con la discusión. No, gracias a ustedes y disculpas de nuevo por la extensión. No, está muy parecido. Un poco larga. No, estuvo muy buena. Gracias. Hasta luego. Papi, ahora me puedo meter en la piscina. Habla con tu madre, no me preguntes a mí que yo estoy acá, no sé lo que está pasando, yo estoy trabajando acá. Si mamá te dijo que no, es que no. Es que mamá se fue. Entonces no puedes. Me dijo que si volvía podía. Cuando vuelva entonces. Pero tú estás ¿A dónde fue mamá? a la farmacia. Juan, Felipe, yo te pedí que tenía